¿La invisibilidad puede ser tu mayor fuerza? ¿Alguna vez sentiste que tu vida entera, la de tu gente, dependía de un secreto que no era tuyo? ¿De una voluntad ajena a tu mundo, suspendida en el aire como una promesa frágil, o una condena inminente? En la mansión, Alta Vista, un monumento al lujo y al silencio, donde cada tabla de roble pulida y cada tallado en caoba susurraban historias de una opulencia casi obscena, el ara se deslizaba, una sombra consciente, una presencia que el ojo entrenado pasaba por alto. Sus 45 años se manifestaban en la serena compostura de sus hombros, en la elegancia innata de sus movimientos, jonez por décadas de un trabajo que exigía precisión y una discreción casi monacal. El aroma que impregnaba cada rincón de la casa, una mezcla añeja de maderas nobles, cera de abeja y el rastro metálico del luto reciente, se adhería a su piel ébano, una piel curtida no por el sol indolente de un paraíso vacacional, sino por el trabajo incansable bajo un sol de barrio que quemaba distinto, que marcaba las líneas de una vida vivida en el contraste violento de dos mundos. Sus manos, herramientas de su oficio y testigos silenciosos de su historia, eran fuertes, encallecidas por el ritual diario de fregar, pulir y cuidar lo ajeno, de dar brillo a la palsa. Sus manos, que daban brillo a la opulencia ajena, llevaban consigo un eco invisible. No solo el aroma a lavanda y cera de abeja, sino también el tenue rastro de la tierra mojada de esperanza, de los guisos caseros de su gente. Era como si cada movimiento puliendo el mármol frío fuera un lamento silencioso por el bullicio de su barrio, un secreto que solo ella y sus callos entendían. ¿Cómo se reconcilia la lealtad a un deber con la fidelidad a un origen? En la mansión Alta Vista cada tic-tac del reloj de pie resonaba como un martillo sobre el tiempo, marcando el compás de una espera que podía cambiarlo todo. ¿Podría el destino de El Ara y de todo un barrio pender de un hilo tan delgado como la voluntad de un hombre ya ausente? La biblioteca, un santuario de caoba y cuero, se llenó con una tensión gélida cuando los herederos tomaron asiento. Rodrigo Thorne, con su traje impecable y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, deslizó una mirada por el ara. No era un saludo, ni siquiera un reconocimiento, era el tipo de mirada que atraviesa a una persona como si fuera de cristal, una molestia en el campo de visión. El ara, inmóvil junto a la chimenea, sintió como el aire se espesaba con esa indiferencia calculada, una regla no escrita que la obligaba a ser menos, a encogerse. El crujido de la madera bajo sus zapatos de cuero pulido, era el único sonido que se atrevía a romper el silencio, antes de que el abogado iniciara la lectura. Rodrigo se ajustó el puño de la camisa, su mandíbula tensa. Esta mujer, siempre un estorbo, una sombra inoportuna en mis asuntos, en la herencia que me pertenece por derecho, pensó, su desprecio palpable en la forma en que evitaba incluso mirarla directamente. El abogado, con una voz monocorde, desgranó las cláusulas, una letanía de bienes y propiedades. La tensión se agudizaba con cada frase, el aire denso con la expectación. Luego, un silencio, una pausa teatral antes de la estocada final. Y en cuanto a la señora El Ara, comenzó, y el nombre, pronunciado en aquel contexto, resonó como un trueno en la quietud de la sala. Cada palabra que siguió, fue un golpe en el estómago para Rodrigo. El ara, no solo beneficiaria de una suma modesta, sino albacea y gestora principal de un fondo millonario destinado al Centro Comunitario Raíces, en el barrio de Esperanza. La piel de Rodrigo palideció, luego se tiñó de un rojo furioso. Un murmullo ahogado recorrió la sala, pero su furia era el único sonido verdadero, un rugido contenido. El puño de Rodrigo golpeó la mesa de caoba con un estruendo seco. «Esto es una farsa. Una manipulación descarada», exclamó, su voz, antes un susurro condescendiente, ahora una lanza envenenada. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en el ara, acusándola no solo de engaño, sino de algo más profundo, algo innombrable, que se escondía tras su fachada de criada. El ara sintió el nudo en el estómago, un vértigo que amenazaba con derribarla. El frío del mármol bajo sus dedos contrastaba con el fuego de la ira de Rodrigo. Estaba acorralada entre la incredulidad de los herederos y la promesa silenciosa que Augustus había depositado en ella. El eco de las risas de los niños de Esperanza, de los aromas de su barrio, se mezclaba con el olor a papel viejo y tinta, una colisión brutal de dos mundos en sus hombros. La misión era clara, pero el camino, una maraña de espinas que apenas comenzaba a vislumbrar.
Pero justo cuando la asfixia de la situación amenazaba con consumirla, algo cambió dentro de Elara. Un calor familiar, la misma determinación que la hizo levantarse cada día bajo el sol de esperanza, encendió una chispa en sus ojos. Ya no era la sombra, era el cimiento. Una fuerza silenciosa, forjada en décadas de ser subestimada, comenzó a emerger. Su invisibilidad ya no era un lastre sino un arma secreta, el poder de quien lo ve todo sin ser vista. Había llegado el momento de que el mundo conociera la verdadera fuerza de Elara. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. Elara, con la barbilla ligeramente levantada, no apartó la mirada de Rodrigo. Su furia, antes un torbellino que la arrastraba, ahora se estrellaba contra un muro de calma inquebrantable. Un silencio pesado cayó sobre la biblioteca, no el silencio opresivo de antes, sino uno cargado de una nueva autoridad. Sus manos, que momentos antes se aferraban al mármol frío, ahora se relajaban con una determinación silenciosa, un eco de la tierra fértil de esperanza. Cada fibra de su ser gritaba una verdad inaudible para los presentes. La sombra había despertado, y no retrocedería. Su voz no se alzó, pero el eco de su convicción llenó el espacio, prometiendo una batalla que apenas comenzaba. La dignidad de su gente, la memoria de Augustus, todo se entrelazaba en su postura erguida. No dejes que esta historia pare aquí. Comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. La calma de Elara era un muro inquebrantable contra la furia de Rodrigo. No era la quietud de una estatua, sino la serena fortaleza de la tierra que ha resistido 1000 tormentas. Sus ojos, antes acostumbrados a observar sin ser vistos, ahora irradiaban una convicción tranquila, una promesa silenciosa de que los tiempos de la invisibilidad forzada habían terminado. Las manos, esas que habían pulido la opulencia ajena, ahora se apretaban en un puño invisible, no de agresión, sino de una determinación férrea. El eco de las risas de los niños de Esperanza, el murmullo de doña Carmen, todo resonaba en su alma, recordándole la dignidad de su gente, el legado de Augustus, y el peso de un futuro que ahora recaía sobre sus hombros. Elara no perdió un instante. La biblioteca, que antes era un escenario de su invisibilidad, se convirtió en su cuartel general. El aroma a cera de abeja se mezclaba ahora con el de papel viejo y café cargado. Sus dedos, que conocían la textura de cada tela y madera de la mansión, ahora se deslizaban por pantallas de tabletas, por el papel satinado de contratos, por los códigos intrincados de la ley. Se sumergió en los legajos del testamento, en los planes de la Corporación Horizonte, en las argucias legales de Rodrigo Thorne, que ya movía sus hilos, susurrando calumnias, tejiendo una red de obstáculos para anular la voluntad de Augustus. Un joven abogado de mirada vivaz, con el rostro marcado por la misma clase de sol que Elara conocía, se ofreció a ayudar, prometiendo un camino, aunque a veces, sus métodos parecieran tan afilados como las espinas del camino que Elara vislumbraba. Esta mujer no entiende el juego, masculló Rodrigo, su voz apenas audible mientras sorbía su whisky en la soledad de su estudio, lejos de la biblioteca, pero con la sombra de Elara aún proyectada en su mente. Cree que puede enfrentarse a mí, a la ley, a todo un sistema. Es una ilusión, un capricho senil de mi tío que pronto desharé. La pondré en su sitio como siempre debió estar, y el dinero regresará a donde pertenece. Las semanas se estiraron, volviéndose una cadena interminable de noches sin sueño. Elara sentía el cansancio en cada fibra de su cuerpo, un dolor sordo en la nuca que no desaparecía. El frío de la pantalla de la tableta se le pegaba a las yemas de los dedos, pero era el frío de la soledad, de la inmensidad de la tarea, lo que helaba su alma. Había momentos, al filo del amanecer, cuando el murmullo lejano de los coches se confundía con sus propias dudas, en que la voz de la desesperación le susurraba al oído. ¿Puedes realmente con esto, Elara? ¿No es demasiado grande para ti, para una simple criada? La imagen de los Bulldorters acercándose a Esperanza, la mirada de Sofía, la mezcla de esperanza y escepticismo en los ojos de sus vecinos, todo se convertía en un peso insoportable. Un día, al encontrar un viejo pañuelo de lavanda de Augustus, el olor trajo una punzada de nostalgia y el anhelo de volver a la simplicidad de su vida anterior, de dejarlo todo, de ceder. Pero justo cuando la sombra de la rendición amenazaba con cubrirla por completo, una visión cálida se abrió paso en su mente. El huerto comunitario de doña Carmen, vibrante de vida, la risa cristalina de Sofía persiguiendo una mariposa, el aroma a guisos caseros flotando en el aire de esperanza. No era solo un barrio, era un corazón palpitante, una promesa de futuro,
Y el Ara, con una exhalación profunda que expulsó la duda, sintió una oleada de calor recorrer L.A. No estaba sola, no podía ceder. Se levantó, estirando los hombros, el cansancio aún presente, pero ahora acompañado de una renovada determinación. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. La lucha no era solo suya, era de todos, y ella era su baluarte. La sala del tribunal, un coliseo de mármol y maderas oscuras, se sentía sofocante. La señora Vargas, con su voz de acero, presentaba pruebas irrefutables de las irregularidades en el testamento, mientras Rodrigo Thorne, con una sonrisa de victoria ya dibujada en sus labios, observaba a Elara como a una mosca atrapada. El joven abogado de Elara, visiblemente nervioso, susurraba palabras de aliento, pero la presión era palpable. El juez, impasible, parecía inclinarse hacia la corporación Horizonte. Elara sintió el frío de la derrota calar hasta los huesos, el aroma a papel viejo, y el eco de las palabras de la abogada llenando el aire con la inminente demolición de Esperanza. Era el final, un callejón sin salida. Pero justo cuando el veredicto parecía sellado, el joven abogado, con un temblor en las manos, sacó un sobre amarillento. No era parte de las pruebas presentadas, era algo que Elara había encontrado, casi por casualidad, escondido en un viejo diario de Augustus. Contenía una adenda secreta al testamento, redactada de puño y letra del anciano, con una antigüedad que superaba cualquier impugnación. Explicaba una deuda ancestral, un compromiso de Augustus, con una promesa hecha a la comunidad de Esperanza décadas atrás, un acto de reparación, por un daño olvidado, un terreno vital para el centro comunitario Raíces, que legalmente nunca había pertenecido a la corporación Horizonte. El silencio se hizo absoluto. La señora Vargas palideció, su impecable compostura resquebrajándose. Rodrigo Thorne se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de furia y desconcierto. «Esto es imposible, una falsificación», rugió, pero su voz sonó hueca. El juez, con una ceja alzada, leyó el documento, sus ojos deteniéndose en cada palabra, en la firma de Augustus, en los detalles de la antigua promesa. La sala entera contuvo el aliento. Un rayo de sol se coló por la ventana, iluminando el rostro de Elara, que de repente se sintió ligera, como si un peso milenario se hubiera desprendido de sus hombros. Una lágrima solitaria, caliente y salada, rodó por su mejilla ébano, no de tristeza, sino de una alegría profunda y liberadora. Las risas de los niños de Esperanza, el murmullo de doña Carmen en su huerto, el aroma a tierra mojada después de la lluvia, todo cobró forma en su mente, no como un recuerdo lejano, sino como una promesa tangible, ahora al alcance de sus manos. Su corazón latía con la fuerza de un tambor ancestral, un ritmo que resonaba con la dignidad de su gente. Por primera vez en décadas, Elara no era una sombra, era el sol que emergía tras la tormenta. Miró a Rodrigo, no con desprecio, sino con la serena compasión de quien ha visto más allá de la avaricia, hacia la fragilidad de un alma perdida. La justicia, esa palabra tan elusiva, había encontrado su camino. El martillo del juez resonó con un golpe seco y definitivo. El tribunal falla a favor de la señora Elara, declaró, su voz firme, sellando el destino. El testamento de Augustus Thorne, incluida la adenda, era válido e inapelable. Rodrigo Thorne y la corporación Horizonte habían perdido. La noticia corrió como un reguero de pólvora por Esperanza. Los bulldozers, que ya esperaban ominosamente en las afueras, se detuvieron. Las viejas paredes grafiteadas del centro comunitario Raíces ya no susurraban una despedida, sino una promesa de renacimiento. El aire se llenó de un bullicio nuevo, de gritos de alegría y abrazos, un concierto de esperanza que Elara pudo escuchar incluso a la distancia. Elara, de pie en el umbral de Altavista, sintió el sol de esperanza en su rostro. Ya no era la mansión del silencio, sino la puerta a un futuro vibrante. Su invisibilidad, que una vez fue una carga, se había transformado en su mayor fortaleza, permitiéndole ver y actuar sin ser vista, hasta el momento justo. Había aprendido que la verdadera herencia no era el dinero, sino la dignidad, la comunidad, la voz de aquellos que habían sido silenciados. Su historia era el eco de innumerables historias de resiliencia, la prueba de que un solo corazón valiente puede mover montañas.
Y ahora con cada ladrillo que se coloque en el centro comunitario Raíces, con cada risa de niño que llene el aire, Esperanza recordará que la fuerza más profunda, la que realmente cambia el mundo, a menudo surge de los lugares menos esperados. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. El Ara, de pie en el umbral de Altavista, sintió el sol de esperanza en su rostro. Ya no era la mansión del silencio, sino la puerta a un futuro vibrante. Su invisibilidad, que una vez fue una carga, se había transformado en su mayor fortaleza, permitiéndole ver y actuar sin ser vista, hasta el momento justo. Había aprendido que la verdadera herencia no era el dinero, sino la dignidad, la comunidad, la voz de aquellos que habían sido silenciados. Su historia era el eco de innumerables historias de resiliencia, la prueba de que un solo corazón valiente puede mover montañas. Y ahora con cada ladrillo que se coloque en el centro comunitario Raíces, con cada risa de niño que llene el aire, Esperanza recordará que la fuerza más profunda, la que realmente cambia el mundo, a menudo surge de los lugares menos esperados. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia.